Mami. En nombre... Puedes dejar ahí, ahora lo recojo. Profesor. Y además delegado en la República de Túnez, de la Academia. Enhorabuena. Cuidado. No se vaya. No se vaya. En nombre de los académicos correspondientes de nuevo ingreso, intervendrá el académico ilustrísimo señor Don Rida Mami. Muy buenos días a todos. Yo soy Rida Mami, catedrático de Literatura Española de la Universidad de la Manuba de Túnez. Excelentísimo señor presidente de la Academia, señoras y señores y miembros de esta ilustre Academia, señoras y señores aquí presentes, es para mí un motivo de profundo gozo y un gran honor encontrarme hoy ante ustedes en este recinto para hablar en mi nombre propio y en nombre de las nuevas y los nuevos compañeros del mundo de la ciencia y de la academia. Hemos sentido un honor inmenso con su generosa invitación a incorporarnos a esta institución del saber en sus dos dimensiones, científica y cultural. Me honra en mi nombre y en nombre de las compañeras y compañeros que hoy son aceptados como nuevos miembros de esta prestigiosa academia, dirigirme a ustedes con unas palabras de sincero agradecimiento en esta ocasión tan especial que no consideramos un mero momento festivo y pasajero, sino un hito cargado de profundo significado en nuestras vidas intelectuales y humanas, y una cita simbólica que trasciende lo personal hacia lo que es común y que transforma el reconocimiento individual en una responsabilidad colectiva. En ingresar en una academia que reúne las ciencias, la tecnología, la educación y las humanidades no es un solo honor, es también una invitación a tomar conciencia de la magnitud de la etapa histórica que atraviesa nuestro mundo. Un mundo en el que los medios y las capacidades avanzan a una velocidad asombrosa, pero en el que las grandes preguntas siguen en suspenso. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Qué conocimiento buscamos? ¿Qué civilización aspiramos a construir? Vivimos una época en la que grandes logros coexisten con hondas fragilidades. Contemplamos una ampliación sin precedentes de las posibilidades de la investigación científica y saltos extraordinarios en los ámbitos de la tecnología, la comunicación, la inteligencia artificial, la medicina y la ingeniería. Pero vemos al mismo tiempo un mundo más tenso, más expuesto a la división y más necesitado que nunca de una brújula ética y de un sentido verdaderamente humano. Por ello, instituciones de este tipo resultan hoy más necesarias que nunca porque nos recuerdan que el conocimiento no es solo acumulación de información, ni poder técnico, ni privilegio reservado a las élites, sino, antes que nada y después de todo, una responsabilidad. En mi opinión, una de las características más destacadas de esta academia es que no separa de forma arbitraria los distintos campos del saber, ni levanta muros infranqueables entre la ciencia y lo humano, entre la tecnología y los valores, entre la educación y el futuro, entre el laboratorio, la universidad, la escuela y la sociedad. Esto constituye, a mi juicio, una de las condiciones esenciales de cualquier auténtico renacimiento intelectual. No hay gran ciencia sin imaginación, ni tecnología verdaderamente útil sin conciencia, ni educación lograda sin una visión humana, ni humanidades vivas cuando se desligan
de las preguntas y transformaciones de su tiempo. Señoras y señores, cuando la ciencia se separa del ser humano, corre el riesgo de convertirse en un instrumento frío. Cuando la tecnología se distancia de la sabiduría, puede transformarse en una fuerza sin lucidez. Cuando la educación se divorcia de la libertad, degenera en un simple adoctrinamiento. Cuando las humanidades se desprenden de la realidad, acaban reducidas a un lujo puramente verbal. Por eso, la gran tarea que tenemos ante nosotros no consiste únicamente en producir conocimiento, sino también en salvaguardar su sentido. Quienes venimos de distintos países traemos con nosotros experiencias diversas, múltiples lenguas y referencias culturales no idénticas. Sin embargo, lo que hoy nos une es más profundo que nuestras diferencias. Nos reúne la convicción de que el conocimiento puede y debe ser un espacio de encuentro y no un campo de batalla, un puente de comprensión y no un instrumento de dominación, una fuerza de liberación y no un mecanismo de exclusión. Nos une asimismo la certeza de que la universidad, el laboratorio, la escuela, el libro, el teatro, la investigación y la idea siguen siendo capaces de oponerse a la violencia, a la ignorancia y a la simplificación y al odio. Si hay algo que debemos subrayar en nuestro tiempo es que la cultura no es un adorno que se añade desde fuera al edificio social, sino uno de sus pilares constitutivos. Las ciencias no son un asunto meramente técnico, desligado del destino del ser humano, sino parte de la manera en que nos comprendemos a nosotros mismos y al mundo. Y la educación no es solo una preparación para el mercado de trabajo, sino una formación para la vida en común, para la ciudadanía, para la libertad responsable y para la capacidad de discernir entre lo que beneficia y lo que perjudica, entre lo que eleva al ser humano y lo que lo vacía de su humanidad. El verdadero académico no es únicamente quien produce artículos y libros, ni quien multiplica congresos y conferencias, sino quien asume en su trabajo una forma de responsabilidad, la responsabilidad de buscar la verdad hasta donde le alcanza sus fuerzas, la responsabilidad de reconocer lo desconocido antes que lo ya sabido, la responsabilidad de la integridad intelectual en tiempos de facilísimo, la responsabilidad de defender la precisión del lenguaje frente al ruido, la responsabilidad de escuchar la complejidad en una época inclinada a la simplificación. Desde mi especialización en literatura y cultura, quisiera añadir que las humanidades no son un lujo prescindible en tiempos de crisis, sino uno de los medios de salvación intelectual y espiritual. La literatura, por ejemplo, no descubre medicamentos, no construye puentes ni diseña algoritmos, pero amplía nuestra capacidad de comprender al otro, nos enseña a escuchar las voces menudas, da lenguaje al dolor, otorga forma a la memoria y hace al ser humano menos cruel y más complejo. Lo mismo cabe decir de la filosofía, de la historia y de las artes. No compiten con las ciencias, sino que iluminan su condición humana. Y no quiero retenerles mucho y coger de su tiempo, voy cortando, voy al final. Quisiera cerrar mis palabras con una enseñanza venida de la antigua Persia y de la profundidad de su legado. A través de un breve relato, se cuenta que Khosrow Anushirvan paseaba un día por las afueras de su capital cuando vio a un campesino anciano de edad avanzada, de cabellos encanecidos, de mirada hundida, de fuerzas debilitadas y espalda encorvada, que estaba plantando un joven árbol.
El rey se detuvo a su lado, sorprendido por su empeño, y le preguntó: «Buen hombre, ¿cuántos años tienes?». El anciano respondió: 80 años. Dijo entonces el rey: «¿Plantas un árbol a los 80? ¿Cuándo comerás de su fruto? Si no dará fruto hasta dentro de varios años». Y el campesino contestó: «Otros sembraron y nosotros comimos. Nosotros sembramos ahora para que otros puedan comer mañana». Pues aceptamos con mucho honor y con gratitud este nombramiento, lo asumimos como una responsabilidad y esperamos a estar a la altura de lo que exige. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a la ciudad de Valencia, gracias a esta academia que reúne bajo el mismo techo a aquello que parece distante, para recordarnos que el futuro del mundo solo puede construirse mediante la cooperación de las mentes y de las conciencias. Gracias.